Feliz sábado. Amén. Salomón escribe en Eclesiastés que no hay nada nuevo debajo del sol. Que todo lo que es, ya fue. Cuando hacemos un pequeño repaso a la historia de la humanidad, por lo menos los últimos 5 siglos, a finales del siglo XVII surge un movimiento conocido como la Ilustración. La Ilustración trata de disasociarse de los excesos de la Edad Media, de ese control rígido de la religión sobre la vida de las personas. Y entonces surge lo que nosotros conocemos como la tolerancia, la pluralidad en la convivencia y la defensa de los derechos naturales de las personas, como la libertad individual, el derecho a la educación como un instrumento para difundir la razón, el conocimiento y como parte del fundamento de la felicidad. Es decir, que el ser humano empieza una etapa donde Dios deja de ser el centro de la sociedad y el ser humano se empieza a colocar como centro de la sociedad. Hay un cambio teocéntrico a un cambio antropocéntrico, es decir, se saca a Dios del centro, un centro que estaba marcado por la intolerancia religiosa, por movimientos como la Inquisición, por la cacería de brujas, todas estas cosas que conocemos propias, la negación de la ciencia. Por ejemplo, a Isaac Newton lo hicieron retractarse de su postura de que la Tierra giraba. Es la famosa frase de que cuando él se retractó delante del concilio de la iglesia, dicen que cuando salió dijo, pero se mueve. Yo dije que no, pero se mueve. Así que entendemos esta dinámica que se da a partir de finales del siglo del 1600 y que se extiende hasta entrado el siglo XIX. Y ahí surge el modernismo. El término se refiere tanto a la era moderna como a la ideología asociada a los cambios que vinieron. La creencia en el progreso, la confianza en la ciencia y la fe en el valor de la objetividad, es decir, la lógica, el sentido común, la capacidad de la razón humana para entender la vida y los fenómenos que corresponden. Sin embargo, este modernismo optimista que decía que a través de la ciencia, de la educación, iban a terminar con la pobreza, iban a terminar con la enfermedad, iban a lograr una sociedad altamente educada, iban a crear un ambiente de paz. De hecho, en el ámbito religioso se creía que los 1000 años de paz iban a iniciar como resultado de ese avance en la ciencia, en la tecnología, en el conocimiento. La realidad es que el siglo XX se ve interrumpido por 2 eventos grandes que hicieron perder ese optimismo en la humanidad. Y uno de ellos fue la revolución bolchevique en Rusia y el otro inmediatamente después, la Primera Guerra Mundial. Y como respuesta entonces, después viene la Segunda Guerra Mundial y después viene la Guerra de Corea y después viene la Guerra de Vietnam, y el ser humano con esa mentalidad optimista moderna entonces se empieza a dar cuenta que ese conocimiento, esa ciencia y ese avance tecnológico también puede ser usado para el mal y la destrucción, e incluso que tienen más uso dentro de las cosas negativas que para las cosas positivas. Y entonces surge un pensamiento que nosotros
que permea nuestro tiempo y que es el postmodernismo. El postmodernismo no es otra cosa que una reacción al modernismo. Se rechazan las verdades absolutas, se menoscaban las instituciones y la fe, es decir, la fe en la camiseta. Antes la gente se pone una camiseta y iba con esa camiseta a todas. Ahora no. El ser humano posmoderno no es leal a marcas, no es leal a instituciones, no. Porque todas esas instituciones y todas esas marcas han tenido sus luces y sus sombras. Por lo tanto, el postmodernismo rechaza la verdad absoluta, rechaza la racionalidad y el progreso constantes, empieza a abrazar el escepticismo, la subjetividad, la ironía y la fragmentación. Se da paso a la diversidad al mismo tiempo que se fortalece el individualismo. Es decir, si a ti te funciona eso que tú dices que es bueno, allá tú. A mí no me funciona. Así que cada quien lo suyo. La realidad es que cuando se saca a Dios del centro de la existencia, ningún sistema, pensamiento o filosofía humana va a sostenerse mucho tiempo. Y ahora, entonces, en resumen, el postmodernismo es una respuesta compleja a la modernidad, que cuestiona sus promesas, celebra la diversidad, la ambigüedad y la libertad creativa en un mundo culturalmente fragmentado. Y dentro de esa fragmentación surge un pensamiento social y económico conocido como la globalización, que también se está desquebrajando en estos momentos. Por lo tanto, hay una nueva realidad que se está gestando. Una cultura tribal de extremos. Por ejemplo, podemos hablar en términos internacionales del chavismo, del obradorismo en México y del trumpismo en los Estados Unidos. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que los que abrazan a esos líderes y sus posturas no aceptan ninguna otra teoría ni ninguna otra razón que no sea la de ellos. Correcto. Y todo el que habla en contra de ese pensamiento o de ese líder automáticamente se convierte en un enemigo y en un traidor y tiene que ser eliminado. Ese es el mundo en el que estamos viviendo ahora. Y por eso es que leímos Isaías 62, que decía: porque he aquí que tinieblas, ¿qué cosa? Cubrirán la tierra. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra, pero ¿qué cosa? Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Si ha llegado un momento en donde nos toca brillar, es ahora. Si ha llegado un momento donde la humanidad ha llegado a una densa oscuridad en general, es hoy. Y el profeta dice que la oscuridad y las tinieblas cubrirán la tierra. Sin embargo, en Gálatas capítulo 4 y versículo 4, el apóstol Pablo habla de otro momento de gran oscuridad. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se hallaba bajo el yugo romano. Las promesas dadas en el pacto a Abraham se habían convertido en una carga para el pueblo. El hedonismo y el paganismo habían
anidado en el corazón de la cultura y la cultura hebrea no era la excepción. Así que Pablo escribe que llegado el cumplimiento del tiempo, Gálatas capítulo 4 y versículo 4, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios, ¿qué cosa? Envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Llegado el cumplimiento del tiempo. Mateo va a hablar de ese mismo evento y le da un cumplimiento profético cuando dice en el capítulo 4 y el versículo 16 lo siguiente: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Y cuál fue esa luz? El versículo 17 nos lo explica. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es interesante cómo en los momentos donde parece que la oscuridad se vuelve más densa, entonces Dios interviene de una manera sobrenatural. En el tiempo de Jesús, precisamente trayendo a Jesús. Pablo dice: llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y Mateo asegura que ese Hijo es el cumplimiento de una profecía donde decía que el pueblo que habitaba en tinieblas vio la luz. Vio la luz. Por lo tanto, Juan va a abundar más en este asunto del contraste entre la luz y las tinieblas. Si vamos al capítulo 1 del Evangelio de Juan, encontramos allí, para empezar, que Juan utiliza la misma frase con la que inicia la Biblia para iniciar su Evangelio. Inicia con las palabras en el principio. ¿Cómo inicia Génesis 1:1? En el principio, ¿qué cosa? Creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, fueron hechas. Y nada, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si vamos un momentito a Génesis capítulo 1, nos va a decir que después de que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cómo describe Génesis o Moisés, cómo describe la tierra? La tierra estaba como desordenada y vacía. ¿Y qué cubría la tierra? Las tinieblas. ¿Me están entendiendo? Dice: y las tinieblas cubrían la tierra. ¿Y qué fue lo primero que Dios dijo? Sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. ¿Y qué vio Dios? Que la luz era buena. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Ahora Juan toma ese mismo relato y nos va a decir en el versículo 4 del capítulo 1 de Juan: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas, ¿qué cosa? Resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por lo tanto, ¿quién es la luz? ¿Quién es la luz? Cristo. Amén. Él mismo dijo de sí mismo: yo soy la luz del mundo. Gloria al Señor. Así que, en medio de las circunstancias que permean en nuestro mundo, tenemos que prestar atención al hecho de que siempre que las tinieblas abundan sobre la tierra,
Dios interviene porque Dios es luz. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas cubrían la faz del abismo, Dios dijo: haya luz. Cuando dice Isaías, el pueblo que habitaba en tinieblas vio ¿qué cosa? Una gran luz. ¿Cuál fue esa luz? Juan dice: en él estaba la vida y él es la luz de los hombres. Amén. Él es la luz de los hombres. Por lo tanto, hay un paralelismo entre Génesis 1 y Juan 1, tal como hemos visto. En el versículo 5 dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. De hecho, precisamente la luz disipa las tinieblas. ¿Cuándo amanece? ¿En qué momento amanece? Cuando sale el sol. Porque la luz disipa las tinieblas. ¿Cuándo hay noche? Cuando el sol se oculta. Por lo tanto, Juan va a continuar su discurso enfatizando ahora la reacción humana ante la luz. O sea, estamos viendo primero el reloj de Dios. Llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. La tierra estaba cubierta por tinieblas, mas aquel que es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, vino a este mundo. Ese es el plan de Dios, ese es el cronograma de Dios que no tiene premura ni demora, porque el tiempo de Dios es perfecto. Y no se detiene. Ese reloj de Dios no se detiene. Ahora, ¿cómo reacciona el ser humano ante los planes del Eterno? Capítulo 1 de Juan, y ahora los versículos 1, 9 al 11 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y no solamente venía, vino. Amén. Y dice el versículo 10: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. ¿Pero qué pasó? El mundo no le conoció. No le conoció. Y remarca en el versículo 11: a los suyos vino. ¿Y qué cosa? Los suyos no le recibieron. ¿Qué? Paradójico. Qué difícil de entender que en el momento donde las tinieblas cubren la tierra y Dios hace resplandecer su luz a través de Cristo, la gente le da la espalda a la luz. Pero ¿sabes qué? Si vamos al capítulo 3 de Juan y el versículo 19 nos dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres ¿qué cosa? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran como malas. Y es normal. El que va a actuar contrario a lo correcto usualmente busca la oscuridad, busca el anonimato, busca las sombras para actuar, ¿correcto? Dice que la luz vino, pero que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Juan capítulo 12 y versículo 46 sigue abordando en este tema y dice: yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, ¿qué cosa? No permanezca en ti. No permanezca en tinieblas. No permanezca en tinieblas.
Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. Versículos 5 al 7. Entre tanto que estoy en el mundo, ¿qué dice Jesús? Luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó como bien. Gloria al Señor, tremendo. O sea, Jesús no solamente dijo: yo soy la luz del mundo, demostró a través de sus acciones y de sus actos de misericordia que él era la luz del mundo. Porque un ciego que hay, ¿cuál es la visión del ciego? Ninguna. ¿Qué hay en el ciego? Oscuridad. Eso es lo que hay en un ciego, oscuridad. Y cuando este ciego pasa por allí, los discípulos le dicen: oye, ¿sabes que ese nació así? Y queremos saber ¿Quién tuvo la quién culpa? fue. Él o su padre para que naciera. ¿Y qué les dijo Jesús? Ni él, sino para que la gloria de Dios sea manifestada. Amén. Y entonces les dice: mientras yo esté aquí, yo soy la luz del mundo. Gloria a Y Dios. para demostrarles que yo soy la luz del mundo, voy a traer la luz sobre ese mundo. Amén. Y dice que untó lodo en sus ojos, fue y se lavó al estanque y regresó como viendo. ¿Y cómo reaccionó él? ¿Cómo reaccionaron los líderes espirituales ante ese acto? ¿Cómo reaccionaron? Molestos. Y lo llevaron al concilio y le dijeron: ¿tú eres el ciego? Sí. ¿Tú naciste ciego? Sí. ¿Y cómo es que ahora ves? El que me sanó me dijo: ve y lávate. ¿Y ya? ¿Cómo les iba a explicar si él no veía? Él pudo ver cuando regresó del estanque, que ni siquiera sabía quién lo había sanado. Dice: no, tú nos estás tratando de engañar, tú te hacías el ciego, tú no eras ciego. No lo conocían, dice la Escritura. Están confundidos con él. Y mandaron a llamar a los papás. ¿Este es su hijo? Sí. ¿Es cierto que él nació ciego? Sí. ¿Y por qué ve ahora? No sabe. Pregúntele a él, ya es grande. ¿Qué contesté? Correcto. Yo estaba en casa, yo no sé. Porque la condenación es esta, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Imagínense que llega un momento en que la lógica del ciego es más correcta que la de los fariseos. Cuando los vuelven a interrogar y él les dice: pero yo ya les expliqué. ¿O es que ustedes quieren ser discípulos de Jesús también? Uy, ahí ellos les echó sal. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Ahora la pregunta es: ¿Jesús sigue en el mundo? ¿Él físicamente sigue en el mundo? No. Él dijo: yo me voy. Voy a venir otra vez, pero me voy. Por lo tanto, como les dije, hay un rayo de esperanza. Y ese rayo de esperanza no está en la ilustración, ni en el modernismo, ni en el postmodernismo, ni en el chavismo, ni en el trompismo, ni en ningún ismo. Solo está en uno, en el cristianismo. Si regresamos a Juan capítulo 1, después que el apóstol dice: a los suyos vino, y los suyos, ¿qué cosa? Pero no termina ahí el discurso.
El versículo 12. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. O sea, que en el reloj de Dios que no se detiene, en el plan perfecto del tiempo, Dios envió a su Hijo, donde la luz viene e irrumpe en esas tinieblas que permeaban la vida del ser humano. El ser humano tiene que tomar una decisión a nivel individual, y es creer. Gloria a Dios. Porque Él dice, yo vine a los míos, y los míos ¿qué cosa? Pero unos que sí. Dice, a los que creyeron en mi nombre, a ellos les fue dada la luz. Y no solamente les fue dada la luz, sino que fueron llamados hijos de Dios. Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Ya Jesús declaró, mientras yo esté en el mundo, ¿qué cosa? Yo soy la luz del mundo. Pero Jesús se fue. Y entonces deja una instrucción bastante clara. Mateo 5, 14 al 16. Dice lo siguiente. Ustedes, ¿qué cosa? Son ahora la luz del mundo. ¿Quiénes son ustedes? Los que creyeron. Los que les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ustedes son la luz del mundo. Son como una ciudad, ¿qué cosa? Asentada sobre un monte que no se puede esconder. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, pero ¿qué cosa? Glorifiquen al Padre que está en los cielos. Yo estoy en el mundo y yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Y para demostrar que era la luz del mundo, trajo al ciego y le dijo, ve y lávate en el estanque. Y el ciego regresó ¿cómo? Viendo. Ahora nos dice, ustedes son la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Amén. Para que vean vuestras buenas obras. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Pero ¿sabes qué? Que en medio de ese versículo 1, en medio de ese versículo 2, o más bien, a cada lado de ese versículo 2 de Isaías 60, está el 1 y está el 3. Y en el versículo 1 de Isaías 60 dice, levántate, resplandece, porque ha venido su luz y la gloria de Dios ha brillado sobre ti. Amén. En el versículo 3 dice, porque pueblos y naciones andarán al abrigo de Dios. Es decir, que Dios nos da el privilegio de participar del plan de Él para disipar las tinieblas de esta tierra, porque Él es la luz del mundo. Él es la luz del mundo que alumbra a todo hombre que ha venido a esta tierra. Isaías 60, del 1 al 3, como les dije, dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová. Amén. Y sobre ti será vista su gloria. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean tus buenas obras y glorifiquen al Padre Amén. que está en los cielos. Versículo 3. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Hoy más que nunca en la historia de la humanidad,
necesitamos levantarnos. Amén. Necesitamos resplandecer. Gloria a Dios. ¿Y sabes qué? Que levantarse y resplandecer son acciones que están sujetas a la obra de Dios en nosotros. Porque nosotros no somos, no brillamos con luz propia. Nosotros somos reflectores de otra luz. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dijo Jesús. Hechos, capítulo 26. Pablo vuelve a narrar la historia de su conversión delante del rey Agripa. Y en el versículo 20, en el capítulo 16 en el versículo 16 del capítulo 26 de Hechos, dice lo siguiente: que la voz que lo dejó ciego. Recuerden que Pablo, para ver, tuvo que quedarse ¿qué? Ciego. Y la voz que lo llamó le dijo también: levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz. Podríamos decir que eso es lo que Dios le estaba diciendo a Pablo. Versículo 16: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Gloria a Dios. Amén. Si hay un momento donde tenemos que levantarnos y resplandecer, es ahora. Amén. Porque las tinieblas están cubriendo la tierra. El temor, la incertidumbre, la desesperanza, en todos los niveles de la vida humana, son el común denominador. Y la pregunta es: ¿hemos sido contagiados de ese temor, de esa desesperanza y de esa incertidumbre? ¿O hemos entendido que esas son las circunstancias que van a hacer posible que nuestra luz brille más que nunca? Amén. Hemos entendido que es el momento de levantarnos, porque tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre nosotros resplandecerá Jehová. Amén. Al apóstol Pablo se le dijo: tú has sido llamado para que abras los ojos de los ciegos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Por qué Pablo? ¿Él quedó ciego o no? ¿No tuvieron que llevarlo de la mano a la ciudad de Damasco? ¿No tuvo que estar orando 3 días y ayunando para que Dios enviara a Ananías y le dijera: ve, porque Pablo, hay un hombre llamado Pablo que en este momento está orando, y yo le he dicho que tú vas a ir y que tú vas a orar por él y que él va a recobrar la vista? ¿Y qué dijo Ananías? Señor, ¿tú no sabes quién es ese? Pablo quedó ciego, literalmente ciego. Dice que cuando Ananías oró por él, escamas cayeron de sus ojos. Así que si alguien podía hablar de lo que significaba vivir en oscuridad total, ese era Pablo. Correcto. Y por eso es que Dios le dice: yo te he puesto a ti, yo te he llamado a ti para que tú abras los ojos de los ciegos. Pero ahora no son los ojos literales, sino los ojos del discernimiento del tiempo y el momento en el que estamos viviendo. Tú has sido llamado para que abran los ojos a los ciegos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Él va a escribir a la iglesia de Corinto en la segunda carta, el capítulo 4 y el versículo 6, va a declarar lo siguiente:
ese hombre al que el Señor llamó para que los hombres se convirtieran de las tinieblas a la luz. Y dice así, capítulo 4 de Segunda de Corintios, versículo 6. Por esto, hermanos, de primera. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Cuándo mandó Dios eso? ¿Cuándo lo mandó? En el principio. Sea la luz. ¿Y qué fue? Y fue la luz. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo Jesús. Colosenses, capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Para que andes como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es un momento de que hagamos una seria reflexión y me pregunte a mí mismo, yo he vivido esa experiencia. Yo he tenido el privilegio de ser trasladado de las tinieblas a la luz. Es decir, he podido valorar y reconocer un cambio positivo de lo que era mi vida antes de Cristo y después de Cristo. Estoy consciente de lo que Cristo ha hecho en mí. Y no solamente estoy consciente, agradezco a Dios por haberlo conocido. Produce esperanza en mi vida saber que este mundo se puede estar cayendo en pedazos, pero yo tengo un Redentor que vive. Estoy consciente y sin embargo yo puedo decirle, mas yo tengo esperanza. Y esa esperanza no está en las cosas de este mundo. Porque todo lo que se ve, dice Juan, y lo que hay en el mundo, y la vanagloria del mundo, y la vanidad del mundo, es pasajera. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué cosa? Permanece en Gloria a Dios. Amén. Estoy haciendo la voluntad de Dios. Estoy siendo luz para otros. O me estoy dejando arrastrar por esa polarización y esa desesperanza. Sigo refunfuñando porque todos los líderes que suben al poder dicen pero no hacen, y sigo pensando que alguno de ellos algún día va a hacer algo por mí. La situación se ha volcado tan compleja que es interesante. Voy a narrar un hecho. Solo voy a narrar un hecho. Una mujer está en un auto. Ese auto está en medio de una protesta.
protesta es intencional. Esa mujer se le manda a que se detenga. Violentamente se le dice, bájate del carro y para tu auto. Y esa mujer, en lugar de detenerse y bajarse del auto, pisa el acelerador. Acto seguido se oye un disparo. El disparo le da en la cabeza a la mujer y el carro se detiene con la mujer muerta. El que le disparó es un agente federal del gobierno. Esos son los hechos. Ahora, ¿cómo relata Trump los hechos y su secretario de prensa? Bueno, era una terrorista que le echó el carro encima al agente federal y el agente federal lo que hizo fue defenderse. Fue en defensa propia. Ahora tú le preguntas al alcalde de Minneapolis y va a decir, esto es un totalitarismo. Están matando a ciudadanos americanos sin ninguna razón. Y la pregunta es, o más bien, el mensaje es, ¿de qué lado estás tú? Porque tienes que estar con uno de los dos. Porque ya la línea del medio ya no existe. Ese es el mundo en el que estamos viviendo. Quiero decirte que en estos momentos, si tú viajas a los Estados Unidos y tienes un perfil que se puede identificar como alguien que no es norteamericano, y ellos revisan tu teléfono celular y en tus redes sociales hay algún reel, alguna publicación que hable negativamente del gobierno de los Estados Unidos, tú puedes ser detenido. Ese es el Estados Unidos en el que estamos viviendo ahora. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Levántate, resplandece, porque la luz de Jehová ha brillado sobre ti. Nosotros, Juan dice con júbilo, después de que lamenta, a los suyos vino y los suyos, ¿qué cosa? No le recibieron. Después dice, pero hubo unos que sí, y a esos que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Gloria a Dios. Y dice más, esos no son nacidos de varón ni por voluntad humana, sino de Dios. Amén. Porque el que está en Cristo, Nueva nueva criatura es. Y entonces después Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y mientras yo camine aquí, yo seré la luz de este mundo. Y después voltea a ver a sus discípulos. Y en su última oración dijo, no ruego solamente por estos, sino por quienes. Por lo que han de creer en mí. Eso te incluye a ti y me incluye a ti. ¿Sí o no? Porque nosotros somos los que hemos creído por el testimonio de ellos que llegó hasta nosotros. Ahora voltea a ellos y les dice, ahora ustedes son la luz del mundo. Que alumbre la luz a través de ustedes para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Amén. Pedro lo expresa con unas palabras que es el llamado que quiero hacer en esta mañana. Capítulo 2, versículo 9 de Primera de Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real, nación, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó ¿de dónde? A la acción. Gloria a Dios. Hoy te pregunto, ¿estás dispuesto a hacer luz en este mundo? ¿Estamos dispuestos a vivir en forma tal
No que somos inmunes a lo que sucede a nuestro alrededor. No que las cosas que suceden a nuestro alrededor no nos afectan ni impactan nuestra vida. Pero que por encima de esas circunstancias podamos decir, mi ciudadanía está en los cielos. Amén. Yo no soy ciudadano de este mundo. Amo mi tierra. Hago todo lo que esté en mi alcance para contribuir al bienestar de mi tierra. Pero mi ciudadanía verdadera es en el cielo. Gloria a Dios. Yo no fui engendrado por voluntad de varón. Yo fui engendrado por aquel que es la luz verdadera que vino a este mundo. Porque yo tomé la decisión de creer en él. Y a los que creen en él, se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Yo no sé si estamos conscientes de lo que implica ese privilegio. Yo no sé si entendemos cuánta bendición ha sido derramada sobre nosotros. Y quiero decirles la última apelación. Para que nuestra luz alumbre, tenemos que ser guiados por su luz. Amén. David escribió lámpara. ¿Qué cosa? Esa luz que es tu lámpara. ¿Cómo está nuestra lámpara? ¿Se acuerdan de la parábola de las 10 vírgenes? ¿Qué pasó con las lámparas de todas? Y en algún momento, ¿qué? Porque todas se durmieron. Sin embargo, cuando las tinieblas arreciaban y anunciaron, ahí viene el novio, 5 de ellas habían hecho provisión de aceite. Y sus lámparas volvieron a brillar. ¿Cómo está tu lámpara? ¿Cómo está tu relación con la lámpara? ¿Tomas tiempo para conocer al que dice, yo soy la luz verdadera? ¿Estás seguro que puedes resistir a los engaños que Satanás está enviando sobre esta tierra y que cada vez serán más intensos? ¿Has puesto tu confianza aquí? Puedes decir como Lutero, la Biblia y solo la Biblia. ¿Conoces lo que dice la palabra de Dios? ¿O es un amuleto que abres en un salmo y lo pones en la mesa de tu casa? ¿O es parte de tus accesorios para venir a la iglesia? Porque Dios está preparando el pueblo. Y Él oró para que el Espíritu Santo concluyera su obra en ese pueblo. Amén. Amén. Y dijo, santifícanos en la verdad. Y después añade, tu palabra. Esa es la verdad. Puedes decir como Isaías, a la ley El y testimonio. al testimonio. Si no hablan conforme a esto, ¿qué cosa? No. ¿Qué quiere decir que no les ha amanecido? Están en Que oscuridad. están de noche, están en tinieblas. Yo no puedo poner una fecha, porque el día y la hora nadie lo sabe. Pero yo sí puedo decirte algo. No le falta mucho a la historia. ¿Dónde estamos? ¿Estamos levantándonos y resplandeciendo? ¿Estamos siendo luz para otras personas? ¿O estamos permitiendo que las tinieblas nos arropen?
Quiera Dios que podamos andar en su luz. Amén. Vamos a estar aquí, vamos a cantar ese himno que se titula precisamente así, andando en la luz. La casa al lado de mi casa es una herencia. Así que en esa casa han vivido 3 hermanos. Cuando yo llegué, había uno que tenía la casa, no vivía allí, criaba unos gallos allí. Después se fue para Estados Unidos y entonces parece que los padres finalmente murieron, hicieron la declaratoria de herederos. Y uno de ellos, como es común, le pagó a los otros para quedarse con la casa. Pero él no vive allí. Otro de los hermanos que vendió su casa en Trujillo Alto se mudó a vivir allí, en lo que le entregaban la nueva casa. Y él viene de Estados Unidos ocasionalmente a hacer trabajos de reparación en la casa. Y esta última vez ha estado, como desde noviembre ha estado aquí, porque él dice que se jubila este año y se viene para acá. Así que este último es con el que menos he compartido, pero es el que está ahí todos los días y está bregando. Y como yo también en casa también se han estado haciendo algunos trabajos, pues a veces me ven en el techo y a veces me ven en el patio. Y el sábado pasado él estaba desenganchando el árbol de la acera. Y me dice, necesito que mueva su carro porque vamos a desenganchar. Moví el carro. Obviamente yo estoy vestido así como estoy ahora. Cuando me bajo del carro me dice, ¿y usted qué se dedica? Le digo, yo soy pastor de la iglesia adventista. Me dice, así porque van varias veces que yo lo veo que usted sale muy arreglado. Y me quedé pensando, lo único que le ha llamado la atención es que a veces me ve con un gabán y una corbata. ¿Qué ve la gente en nosotros? Ustedes son la luz del mundo. No es que he tenido un problema con él, ni que hemos hecho amistad, ni que he estado en su casa, ni nada. Pero la gente nos está observando. Cartas abiertas. E Isaías dice que andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu gloria. La gente nos está buscando, nos está admirando, nos está observando, nos está viendo como un referente de esperanza, de paz, de compasión, de bondad. ¿Qué ve la gente? Porque las tinieblas están cubriendo la tierra. Y cuando no pueda estar más oscuro, entonces la luz brillará. Así alumbre vuestra luz. Poderoso Dios y Padre que estás en el cielo. Hoy, Señor, por alguna razón, nos invitas a meditar, a ponderar con seriedad que la oscuridad sigue avanzando sobre este planeta. Y no somos inmunes a los efectos de esa oscuridad. E incluso hay momentos en que esa oscuridad parece arropar también nuestras vidas. Y nos hemos visto tentados a flaquear, a preguntarnos qué está pasando. E incluso abanderarnos con un lado u otro de la ecuación polarizante de este mundo en el que vivimos. Y tú nos llamas a trascender a la oscuridad y a hacer luz. Amén. A ser un reflejo de la luz de Cristo. Gloria a Dios. De ese que dijo, mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y no solamente lo dijo, lo reafirmó a través de sus obras, trayendo bienestar, trayendo sanidad, trayendo esperanza
y diciéndole claramente a todo el que lo escuchaba, el reino de los cielos está entre ustedes. Oh Señor, que esta comunidad pueda ver que nosotros como faro de luz representamos el reino de los cielos. Amén. Que mi vida pueda reflejar que represento al reino de los cielos. Gloria a Dios. Que mi confianza y la paz que irradie mi corazón ante la certeza de que tú estás a mi lado pueda ser un referente para aquel que vive en incertidumbre y temor. Que nuestra voz se pueda levantar, oh Dios, como se levantó la de Pablo para decir: yo era ciego y ahora veo. Por lo tanto, el Señor me ha llamado para traer vista a los ciegos y para llamar de la oscuridad a la luz a todo aquel que quiera conocer el mensaje del Evangelio. Amén. Amén. El tiempo se acaba. Permite, oh Dios, que podamos ser la luz del mundo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén.